Hoy tenemos en el programa a uno de los candidatos a la presidencia que más expectativa está despertando. Esta es la primera vez que él viene en vivo a un estudio de televisión durante esta campaña, porque ha estado, por supuesto, cuidándose del COVID-19. Y yo quiero empezar saludando y agradeciéndole a Hernando de Soto de estar en vivo aquí en Veto a Saber. Buenas noches, Hernando. Buenas noches, Beto. Gracias por tu invitación. Comencemos hablando del nuevo gobierno y el nuevo presidente. Sagasti juramentó y diste una declaración a la prensa en el sentido de que Sagasti era el hombre para el momento. Yo discreparía un poquito con eso, pero quiero que me expliques por qué lo consideras el hombre del momento. Porque creo que es un hombre inteligente, porque es un hombre que conoce de política, es un hombre culto. Yo sé que, por ejemplo, no está en acuerdo con muchas de las cosas que yo he propuesto, pero conversamos y creo que tiene un instinto de sobrevivencia, obviamente, de capacidad de maniobra y por lo tanto sabe que será recordado en la medida en la cual logró una transición pacífica y por lo tanto no importa qué ha dicho al principio, no ha dicho después o cómo ha vivido anteriormente, va a encontrar la forma, creo yo, espero yo, de hacer ajustes necesarios para llegar al 28 de julio y poder arrancar ahí sí un gobierno de largo plazo. ¿Has podido conocerlos? ¿Son amigos? No, yo diría que somos conocidos y tenemos amigos en común, sí. Entiendo que en la época de la revista Caretas, cuando eras, bueno, te mantenías esta amistad con Enrique Sileri, ¿hubo cierto acercamiento con él? No, lo que hubo es que hemos compartido la mesa juntos, hemos conversado varias veces, no sé si a solas, pero sí definitivamente hemos conversado en presencia de Enrique Sileri, que era amigo del uno y del otro. Cuando yo decía que no estaba tan de acuerdo con el hecho de que sea el hombre del momento, no es porque yo tenga una particular antipatía ni razón para estar en contra aún. Sin embargo, veo algunos aspectos críticos en lo breve de su gestión. Primero, ha generado con sus medidas o con las medidas de su gobierno un enorme descontento en la familia policial con estas dadas de baja a 16 generales y también siento que hay una especie de marchas y contramarchas en el tema de la Constitución. El titular del día sábado en la República decía, no es el momento para hacer un cambio constitucional, y luego el día domingo decía, hay que hacer algunos cambios. Entonces, me parece que no tiene el tema muy claro. ¿Qué percibes tú? Bueno, yo en primer lugar no me gustaría juzgarlo de la manera como la prensa ha juzgado a Merino en 3 días. Yo espero que él tenga por lo menos unos 9 meses, ¿no?, de gobierno. Y en esos 9 meses de gobierno poder hacer los ajustes del caso. Estos son momentos difíciles. Hay congresos que han durado meses. Hay presidentes que han durado 3 días. El último presidente creo que ha durado 19 meses y el anterior solamente 22, digamos que es más o menos cierto. Entonces yo supongo que él va a hacer un ajuste, porque obviamente el tirarse contra la policía, a las fuerzas del orden en un país que está desordenado es un error. Y espero que él sepa reconocer eso y en la medida en que lo reconoce y ajuste, y los policías también se harán sentir, estoy seguro, en ese momento vamos a ver qué tipo de hombre es. Ese es tu primer punto, ¿no es cierto? Sí, y quería aprovechar para decir que la policía está convocando a una huelga, a un paro nacional los días 4 y 5 de diciembre del 2020, y como todos los que tenemos más de 40 años recordamos, una huelga policial puede ser nefasta, y mucho más en una situación de caos como la que vivimos. Y mucho más en un país donde se le ganó la última gran guerra del terrorismo internacional, que fue la guerra contra Sendero Luminoso y el MRTA, donde no se ve una estatua en este país, lleno de estatuas en monumentos a todos aquellos policías que cayeron cumpliendo su deber. Y que claramente han sido olvidados, ¿no? Y que obviamente olvidados al punto de que estamos ahora con una serie de personas, incluyendo policías hace ya varios años, tratando de levantar monumentos para ellos. Yo he levantado junto con
una serie de colegas y policías y gente de las Fuerzas Armadas monumentos en la forma de grandes esténciles sobre 248 paredes del Perú para hacer recordar lo que ellos hacían y tratar de provocar una respuesta del gobierno para honrar a no solamente a las personas que han sacrificado su vida, sino a las personas que vamos a necesitar cuando todos los efectos de la pandemia, sobre todo los efectos económicos, la pobreza que resulta de ella, se va a hacer sentir en el país. De hecho, son los héroes no cantados, ¿no? Son los héroes indiscutibles de la última guerra que tú mencionas. Y dicho sea de paso, la única guerra que los peruanos hemos ganado. Primero, hemos hecho lo que los Estados Unidos no han podido hacer en Medio Oriente. Hemos ganado una guerra contra el terrorismo en una forma muy inteligente, porque no solamente es que el general Miyashiro ha capturado a Abimael Guzmán, y no solamente es que se recuperó la embajada del Japón como solamente los israelíes pudieron hacerlo en Entebbe, definitivamente de una forma superior que los rusos lograron desalojar con 160 muertos una ópera, creo, un teatro que había sido tomado por terroristas chechenios en no sé si era Moscú o San Petersburgo. Pero realmente son operaciones, y la última hecha por el general José Williams, realmente son obras extraordinarias, uno por la policía y otro por las Fuerzas Armadas. Y era tiempo de reconocerlo. Y además es gracioso que tú dices son los olvidados, porque el nombre que hemos propuesto ahora a un alcalde con el cual nos estamos comunicando, que va a hacer todo lo posible por en corto plazo levantar ese monumento a esos caídos, y va a ser la Plaza de los Olvidados. Bueno, es que es el nombre que está cantado, ¿no? Es el nombre que está cantado. Vayamos a lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos días. Hemos vivido días de enorme caos social. Los jóvenes han salido a las calles, ha habido manifestaciones pacíficas y otras no tan pacíficas. El saldo han sido 2 muertos, trágicamente, pero se interpreta, creo yo, equivocadamente este mensaje de la calle cuando se dice la gente joven quería derrocar a Merino, ¿no? Yo no creo que Merino, que es un señor que prácticamente estuvo ahí de pasada, haya sido el detonante de este enorme descontento popular. ¿Cómo lo analizas tú, que llevas décadas estudiando el fenómeno del informal, del marginado, del excluido? ¿Cómo interpretas esta manifestación? Yo diría que una buena frase sería el informal, el excluido, el marginado, como tú dices, los que no tienen la sartén por el mango. Que lo que ha ocurrido con un capitalismo que ha sido muy exitoso en el mundo es que unos pocos han surgido muy rápido, muy obviamente, y muchos están en mucha mejor situación de lo que estaban hace 30 años, pero la gente no piensa en función, sobre todo los jóvenes, de cómo fue, sino cómo es hoy día y cómo que me comparo. Entonces, el fenómeno es una generación espontánea. Últimamente he tenido el gusto de conversar con por lo menos 10 dirigentes universitarios y esperamos pronto hacer una manifestación juntas de las razones que hay detrás de eso y por qué, a diferencia de lo que dice el presidente, pero estoy seguro que ajustará la mira para darse cuenta que es el momento de escuchar y supervisar la Constitución y ver qué se puede sacar de este debate. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en la generación espontánea salen cosas como la constituyente. Hagamos una nueva constitución. Pero yo creo que eso es un grito que surgió espontáneamente, detrás del cual hay que buscar las distintas causas. Y lo que hay y que ha causado todo esto es que los jóvenes solamente tienen la calle para expresarse. De la misma manera como los informales solamente tienen la carretera o el río que bloquear. Entonces, en ese momento lo que hay que pensar es qué hay en la Constitución, la que existe, que nos da la posibilidad, y a los jóvenes, de expresar las razones precisas de su descontento. ¿Cuáles crees que son? ¿Cuáles son las razones? Antes de eso, para expresarse está el referéndum. Una de las cosas fantásticas que tiene la nueva Constitución y que no se ha habilitado, no se ha implementado como debe serlo, es el referéndum, que es darle no al jefe de Estado la opción de someter una propuesta alternativa, sino a la gente de manifestarse. Entonces, tu pregunta es, ¿cuáles son?
justamente la idea del referéndum es no decir cuáles son, ni que Beto y Hernando lo decían, sino que ellos se expresen. Cuando nos hemos reunido ahora con esos dirigentes universitarios y yo he hecho la misma pregunta, todos han dicho, bueno, deben ser varias razones. El problema es que yo estoy olvidado, descontento. No, son varias, que las tienen claras. El problema es que hay distintas razones por las cuales uno está, pero hay que saber exactamente cuáles son para saber qué normas y leyes hay que redibujar, hay que rediseñar. Entonces, quiero que me cuentes quiénes son estos jóvenes para que tener, digamos, una imagen completa. ¿Son federaciones de estudiantes? ¿De qué universidades? Son los dirigentes de federaciones estudiantes y de las revistas jurídicas, legales, científicas, que se dedican entre estudiantes a analizar la coyuntura en todas sus dimensiones. Y yo lo que he hecho sencillamente es levantar el teléfono y preguntar quién es el dirigente de esta universidad, de esta otra universidad, y ahora creo que en total hemos contactado a 6. ¿Tú los has convocado? Sí. No te han buscado ellos a ti, sino tú a ellos. Yo los he buscado, sí, porque yo soy un investigador y quiero saber qué pasa. Además, soy candidato a un puesto público y quiero estar informado. Y como no estoy informado sencillamente por un grito, fuera todos, o una constituyente, quiero saber lo que hay detrás de todo eso. Y lo que he deducido es que hay varias razones, pero la manera de sacar a luz, o darle la respuesta a tu pregunta, no es sencillamente investigar y confesar a cada uno, sino lo que hay que hacer es decirle, muy bien, ¿cuáles son las razones? Y veamos si la Constitución tiene una manera, ya que el presidente dice que quiere escuchar a todo el mundo, que el presidente no escuche un grito, sino escuche puntualmente cuáles son las razones y de parte de los universitarios y jóvenes que están en la calle, ya que están estudiando Derecho y Ciencias Sociales y en muchos casos Medicina, que nos digan ellos cuáles son las normas que no les permiten, en primer lugar, hablar, expresarse, quejarse y proponer una alternativa que viene de ellos, de abajo hacia arriba, y eso es el propósito del referéndum. No solamente de escucharlo, sino de comenzar lo que no se comienza con un plebiscito. Pero entonces creo sino que escucharlos a ellos decir y razonar y hacer medidas puntuales en lugar de llevarse por esas medidas cortoplacistas que tú acabas de criticar. Quiero aprovechar lo que has mencionado para aclarar algo que me parece que es un malentendido, y es que el expresidente Vizcarra planteó algo que él llamó un referéndum, pero que no se parece a lo que tú estás describiendo. El referéndum y el plebiscito no son lo mismo. ¿Podrías, por favor, explicar a qué te refieres cuando dices referéndum? Por supuesto. Está además muy claramente dicha en la Constitución y en los trabajos preparatorios de la Constitución de 1993, que comenzaron en 1992. Ellos dicen la cosa siguiente, en los artículos 31 a 34. La idea del propósito del gobierno y parte del Congreso en el momento era creamos una nueva constitución, un nuevo orden legal en el cual hay participación, en el cual el gobierno no solamente es elegido un día en 5 años y después no se escucha del pueblo hasta 5 años después. ¿Cómo escucharlo permanentemente? Entonces dijimos y pusimos, porque yo colaboré en eso, tomé iniciativas. ¿De qué manera? Porque no eras constituyente. No era constituyente. Lo que ocurrió en momentos como esos es que ambas partes, tanto la Organización de Estados Americanos como la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, como el presidente Fujimori, en una carta que me enviaron, uno y el otro me pidieron de intermediar y encontrar una manera de salir de una crisis en plena guerra contra el Sendero Luminoso. Y como ocurre en muchos casos, siempre hay un actor desconocido, y en ese caso éramos nosotros, que plantearon maneras de hacer el puente. Nosotros, el ILD. El ILD. El ILD Instituto Libertad y Democracia. Instituto Libertad y Democracia, del cual yo soy presidente. Entonces, en ese momento hicimos el puente y planteamos que había evidentemente una descomunicación tremenda, porque si hay un presidente que hace un golpe de Estado, que en primer lugar no sabía que era golpe de Estado cerrar el Congreso, seguramente había visto una película de Woody Allen, según la cual los militares trepan a Palacio, pero el golpe de Estado es cuando un poder también cancela al otro, es decir, cuando uno cierra el Congreso, no solamente cuando los militares toman el Ejecutivo, pero en fin, eso fue una cosa, se fueron aclarando los conceptos y se vio en ese momento que
faltaba una comunicación que podría ser el resultado de eventos no previstos, que es la vida básicamente. Y esos eventos no previstos, cómo se resuelven y cómo agarra uno el sentir popular, cosa que de a puchitos uno va ajustando el Estado a la realidad en las calles, que eso es tan difícil de percibir en un país tan grande como el nuestro y con 32 millones de habitantes. Y en ese momento se dijo la cosa siguiente. Uno, el referéndum es el derecho de los ciudadanos a tomar la iniciativa de abajo hacia arriba. Nunca puede ser el referéndum entendido como una arma del jefe de Estado. Un presidente no convoca un referéndum. No puede, porque no, lo que puede hacer el presidente, que es la segunda cosa, es un plebiscito, que es otra cosa. Eso es el status quo, una realidad que no se desea, y el presidente o el Congreso plantea una alternativa a la realidad. Eso es plebiscito. Algunos, si me permites una grosería en tu programa, es lo que gente llama a veces la sopa de Herodes, o la tomas o te jodes. El referéndum es otra cosa. El referéndum es qué dicen los estudiantes. Es decir, aparte, ya han tomado nuestra atención, ahora qué dicen ellos, y utilizan estos artículos que están en la Constitución. Y en la tercera, había varios instrumentos que hemos puesto ahí, pero la tercera era la revocatoria. En otra parte, si uno está realmente insatisfecho con un alcalde, un jefe de Estado, se puede comenzar un acto de revocatoria, y eso es común en los países desarrollados. ¿Se puede revocar un presidente? Pero por supuesto, eso se llama impeachment en los Estados Unidos y en varios países. No solamente eso, sino continuamente ocurre en los países desarrollados. Por ejemplo, ¿te acuerdas el gobernador de California, Schwarzenegger? Salió justamente por una elección que ocurrió después de una revocatoria. Cuando uno ve claramente que está totalmente fuera de foco un dirigente elegido, puede uno llamar una revocatoria y el pueblo se pronuncia. Y una buena parte de gobernadores en el mundo son el resultado de revocatorias. Es un acto profundamente democrático. Entonces, Hernando, tú estás, podríamos decir, de acuerdo con los movimientos de izquierda que plantean cambios en la Constitución, y sin embargo, algunos medios de comunicación persisten en etiquetarte como un candidato de derechas. Entonces, quería que nos expliques en esta diversidad de personalidades que has convocado, el ex canciller Tudela, el señor Marco Miyashiro, el general José Williams, de un lado, y del otro, el más polémico en tu grupo, Jorge Paredes Terry, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente la esencia de tu movimiento? El partido Avanza País era un partido de izquierda, ¿lo sigue siendo? ¿Has traído a personas más conservadoras a un movimiento que está más pegado a la izquierda? ¿Cómo defines políticamente tu grupo? Es un problema la definición, porque estamos llenos de etiquetas falsas. Lo que yo he visto es que con lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, donde una parte del Perú ha tenido inmenso éxito económico, nadie puede venir y decir el modelo, qué sé yo, de Corea del Norte o Zimbabue es mejor. Yo no conozco un país próspero que sea un país comunista o que se acerque a ello. Pero por otro lado, nos hemos olvidado de una enorme parte del país a la cual no llegó la economía de mercado, porque hay gente que cree que es pues como los Estados Unidos y como los países donde hay el common law, si se quiere, ¿no? El derecho fabricado por decisiones judiciales, por jueces. ¿El derecho consuetudinario? No. Es otra cosa. El de common law viene del derecho hecho por jueces, que da lugar, por supuesto, a lo que después... Los precedentes judiciales. Claro, porque el Poder Judicial recoge esos consensos. Entonces, la idea aquí es la siguiente, que cuando uno comienza a preguntarle a un dirigente de izquierda en las comunidades, los que están verdaderamente en comunidades, en los pueblos jóvenes, en las áreas rurales, ¿por qué razón han preferido una medida, digamos, colectivista o comunista? La respuesta es porque no llegó el capitalismo, la economía de mercado ahí. Si uno le plantea la manera como puede llegar ahí, uno se sorprende que ya no hay izquierda ni derecha, sino hay la búsqueda de soluciones. Mi propio instituto, yo diría que originalmente, cuando fue organizado, 70% de la gente venía de izquierda, pero cuando escuchó un planteamiento que aterrizaba la economía de mercado en la realidad peruana, sin darse cuenta, todos estamos respirando lo mismo y nadie quería llamarse ni de derecha ni de izquierda, sino
¿Formal e informal? Formal, informal. Bueno, la idea es de que que era mucho más interesante ver formalidad e informalidad y ver por qué la informalidad no llegaba. Pero por otra razón, otra cosa, no es que yo estoy de acuerdo con la revisión de la Constitución. Yo creo que la Constitución de 1993 tiene los elementos. Lo que yo estoy de acuerdo es que hay que revisar el derecho y no hay necesidad, si uno lee bien la Constitución, que es lo que yo pienso hacer con los universitarios de las calles, no hay nada en ella que no se puede transformar desde el derecho, porque casi todo está dicho. Y si no es el resultado, entonces no se hará. Pero lo importante es la cosa siguiente, es el acto del referéndum. Es decir, que los universitarios, ya aparte de quejarse, y tienen razón, 30-40% de universitarios y colegiales realmente no tienen un horizonte. 30% no tiene, por ejemplo, la posibilidad de ser educado a través de telecomunicaciones. Tienen razón de estar descontentos. Lo importante ahora, y eso yo creo que es el reto que se le presenta al presidente, es cómo saber qué es lo que quieren. No lo que quieren sus partidarios, sino qué quiere la gente en la calle. Y el único mecanismo que yo conozco en el mundo, cuando no se trata de una época electoral todavía, es decir, una elección, un 11 de abril o un tal fecha de junio, es el referéndum, es preguntarles a ellos. Una vez que uno le pregunta, ellos van a poder razonar y vamos a escuchar un mensaje completamente diferente de lo que se grita en la calle. Tú has planteado o has propuesto un debate público con la candidata Verónica Mendoza. No has recibido todavía respuesta y tengo la impresión de que las razones por las cuales tanto la izquierda, que se llama izquierda, que tiene una etiqueta de izquierda, como la de Verónica o la de Marco Arana, quieren cambiar la Constitución, no son las mismas que tú estás mencionando. Muy probablemente lo que les molesta de la Constitución es el capítulo referido a la economía, que es obviamente tu campo de trabajo. En ese debate, si es que se produce, el eje seguramente será el control del Estado sobre la economía, que es lo que a la izquierda le fascina, ¿verdad? Bueno, la primera cosa es que yo no he retado a la señora para enfrentarme con la izquierda. Lo he hecho porque ha tomado una excelente iniciativa, que es decir, yo tengo una solución. Eso no se escucha mucho, ni de la derecha ni de la izquierda. Y eso es crear una constituyente. Entonces yo he dicho en ese momento, no creo, porque ya la Constitución es buena. El problema es más bien de los políticos que no han sabido todavía aterrizarla. Por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución habla del derecho del individuo. Y esos derechos del individuo incluyen, por ejemplo, el derecho a decidir dónde uno reside. Una buena parte de los peruanos no puede decidir dónde uno reside, porque si uno está en una comunidad y se va a otra, pierde todo lo que tiene. Entonces, si comenzamos a ver lo que dice la Constitución, el problema no es la Constitución, sino su implementación. Y eso tiene que ver con muchos como ella que han sido congresistas o han estado llegados a gobiernos. Entonces no le he escogido a ella porque es de izquierda. Si yo tengo un planteamiento de derecho que dice no hay que tocar la ley porque está bien dada y todo es inamovible tal como está, tú me verás a mí retando al candidato de derecha también. Bueno, muy probablemente los candidatos que sean retados, salvo raras excepciones, arrugarán, porque no es por sobonearte, pero no me imagino un debate entre Forsyth y De Soto, o un debate entre Guzmán y De Soto, o un debate entre, qué sé yo, Urresti y De Soto. Complicado, ¿no? No, yo no creo eso. Bueno, si yo fuera tu adversario y vamos a discutir de economía, preferiría declinar o hacerme loco. No, tú puedes entrar a la sociedad se puede entrar por la economía, por el derecho o por el orden público. Yo le he escuchado hablar al general Urresti y habla muy bien. ¿Qué te parece? Urresti como candidato. A mí me parece, o en todo caso parece ser mejor candidato que yo. Lo veo continuamente en televisión. Ha sabido dirigirse, ha sabido tomar los tumbos
¿no? De pasar de ser ministro a pasar de ser un jefe de seguridad en un área popular del Perú, lo he hecho bastante bien. He tenido una interlocución, ha sido un webinar con George Forsyth y me fue muy bien y tenía cosas que decir, conoce realidades distintas que las mías. Y lo mismo puedo decir con relación a otros candidatos y siempre a uno le sorprende. Y por eso yo te agradecería de no decir que yo lo superaría, porque lo que ocurre con eso es que se crean expectativas y cuando uno marca 10 puntos y el otro marcó 3 puntos nomás, esos 3 puntos se consideran una victoria. Yo creo, Hernando, que esta noche iguales. Estás estrenando tu modestia. No, que está nuevecita, no la habías usado y la has estrenado esta noche. Porque es que es obvio, Verónica no te va a aceptar porque no le suma nada. No, los riesgos son enormes. No después de este programa, tal como le estás planteando tú, Beto. Yo no creo que a Verónica le importe un pepino lo que yo opine. No te preocupes. No, pero no es que lo que le importa, sino que va a salir de que no está aceptando el reto y le estás haciendo publicidad de ello, lo cual incrementa la posibilidad. Además, la idea no es ser un debate. No me sorprendería, si nos podemos ver inclusive anteriormente, que yo pueda, antes de hacerlo en público, convencerla de que la revisión de la Constitución de 1993 es una pérdida de tiempo, de plata. Nos va a tomar 3, 4 años rehacer el Estado y durante ese tiempo todas las inversiones van a ir a los países vecinos. Yo creo que eso es una cosa que puede ocurrir y podía ser ella lo suficientemente valiente como lo soy yo, creo, que cuando se desaprueba o se prueba contrario a la realidad una ponencia mía, entonces admitimos, porque lo mejor es decir me equivoqué. Y de repente ella podrá decir, me equivoqué, el señor de Soto me ha dicho que no hay que mirar solamente el artículo 206 de la Constitución sobre cómo se puede por referéndum o no referéndum modificarla, pero me ha indicado que por referéndum el individuo sí puede modificar o agregar y poner las medidas que los universitarios piden y se ha referido al 31 y 34, claro que él tiene la ventaja que estuvo en la fabricación de la Constitución, absorbo, acepto y yo espero como resultado lo que yo he dicho ahora, que ella efectivamente tengamos la posibilidad de discutir en público y lograr que el proyecto electoral no solamente sea pues una match de box, sino sea un match de educación y de esclarecimiento entre peruanos y que todos podemos vivir juntos. Esto último que dices es interesante porque pareciera que estamos en una época en la que la democracia consiste en estar todos de acuerdo, ¿no? Y pensar igual. Y cuando alguien discrepa hay que apedrearlo, ¿no? o hay que prenderle fuego. Y un presidente, por ejemplo, debería escuchar voces discrepantes y no solamente su coro de áulicos que le cantan las mañanitas todos los días, ¿no? Pero por supuesto, mira, tú sabes que nosotros trabajamos en varios países con el ILD, con gobiernos a veces de izquierda, a veces de derecha. En todos ellos hay Naciones Unidas, en todos ellos hay una embajada americana y en todos ellos puede visitar un nuncio papal. Pues que vamos a los países que sean dictaduras, democracias, hermanos musulmanes, social cristianos, no importa. Lo importante es ayudar a integrar ese país a pesar de que el presidente sea una persona o el jefe de Estado una persona no deseable. Bueno, lo interesante de eso es que tú puedes comparar levantándote en la mañana cuando estás en Cairo, donde hay una dictadura, por ejemplo, ya va a escribir el embajador egipcio para decir que no hay, pero en fin lo hay, y uno ve que la primera página de los periódicos es una foto del presidente, recibiendo un embajador, abrazando a un líder religioso, dando un discurso en las Naciones Unidas, y no hay nada, no hay escándalos. Tú vas a un país donde hay democracia, Estados Unidos, Europa, donde sea, y la primera página agarra el Wall Street Journal de hoy, el New York Times de ayer, el Financial Times de antes de ayer, y la mitad de la primera página, la primera plana, por lo menos es escándalos. Y eso es lo que es la democracia, es no llevar la fiesta en paz. La democracia es un acto continuo de desagüe y no hay otra manera de saber la verdad que debatiéndola, porque la verdad única no existe, por lo menos corrigiendo errores, cosa que tiene razón. Lo que espero que el pueblo peruano acepte y espero que la prensa recoja que esta diversidad no es razón para la cual insultar a la gente, sino de la diversidad es de lo que nace la democracia. Bueno, nadie está siempre de acuerdo. Estás hablando de una prensa que
muy difícilmente te pondrá en primera plana, ¿no? Salvo que protagonices un escándalo. Porque la prensa tiene sus favoritos y creo que no estás entre ellos. Yo estoy, pues, pero yo estoy postulando a la posibilidad de ser presidente de un país del tercer mundo. Estoy absolutamente claro que no estoy pidiendo ser presidente de Suiza. Muy bien, vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos me voy a permitir volverte a hacer algunas preguntas que te hice en esta entrevista de hace 2 meses en la revista Cosas. Va a ser facilito porque ya sabes las respuestas, pero creo que es más interesante que las digas en televisión. Vamos a ver, amigos. Durante muchos años he compartido con todo el mundo lo que he aprendido del Perú profundo. Su extraordinaria capacidad de enfrentar los problemas que los aquejan y su vocación hasta ahora frustrada para globalizarse. Por eso la crisis abre un camino para salir de un sistema que nos oprime hacia un futuro que integre a todo el país. Gracias a este conocimiento tenemos propuestas concretas. Durante muchos años he compartido con todo el mundo lo que he aprendido de la sabia farándula peruana. Esa era la parodia que hicimos de tu spot de lanzamiento del programa, que dicho sea de paso fue un éxito porque fue muy comentada. Bien, está Hernando de Soto con nosotros, su primera entrevista en vivo en la era COVID, y quiero, como dije hace un rato, repetir una pregunta que te hiciera hace algunos meses. Si la segunda vuelta es entre Keiko Fujimori y Hernando de Soto, ¿por quién votará Mario Vargas Llosa? ¿Qué tal pregunta tan malvada? Yo siempre he dicho que eres uno de los periodistas más malvados que he conocido mundialmente. Te agradezco. Bueno, es una... Voy a imprimir eso en el cintillo de algún libro. Por favor, te hará mucho bien. Entonces, mira, yo no creo. Esto es una pregunta lúdica, digo. Ok, yo supongo, en abstracto, que votaría por mí. El mal menor. Soy el mal menor. Yo no le gané una elección, ¿no es cierto? Claro, y que no te odia tanto. No, es un golpe al ego fuerte, ¿no? Claro, tú vas subiendo, él ha sido prácticamente durante 3 años el futuro presidente del Perú, y entonces encontrar que al último momento sale un candidato de origen japonés que no habla tan bien como él, y en un 2x3 él no sale no porque la gente no vota por él, sino que la gente no lo quiere. Entonces el golpe debe ser muy, muy fuerte, ¿no? La caída de arriba siempre es muy fuerte. Y por eso yo supongo que yo soy el mal menor. Sin embargo, Vargas Llosa prácticamente ha decidido quiénes son los últimos presidentes, porque es una especie de santa palabra, ¿no? Lo consultan como un oráculo y él dice: voten por Toledo, votamos por Toledo. Voten por Humala, votan por Humala. Voten por Vizcarra, y así sucesivamente. El único que no le ha ligado es Gino Costa, porque en la última crisis dijo: Gino Costa debería ser el presidente, y Gino Costa no salió. Pero después es como una especie de pontífice, ¿no? Que decide. No estoy seguro que sea así, Beto. Yo creo que lo que hizo es apostar a ganador. Y que lo que cubrió es el flanco, digamos, de la derecha, de que tenían candidatos opositor, porque a la larga Alejandro Toledo, por ejemplo, hizo un gobierno que no hubiese podido hacer sin las reformas que hizo Fujimori, ¿no? Es la misma cosa. Lo que él ha hecho es sencillamente, yo creo que Toledo ganó por sus propios méritos, ahí apostó a ganador. En el caso de Humala, lo cubrió contra la derecha diciendo: yo garantizo que no va a hacer barbaridades. Pero no creo que él define las elecciones, y no creo que va a definir las próximas, definitivamente. Aunque seguramente, si tú pasaras una segunda vuelta, hará alguna declaración, ¿no? Para tratar de darle una ayudadita a tu rival. Sí, no es imposible, pero también es posible que le salga el tiro por la culata, ¿no? Es que no imagino peor pesadilla para Vargas Llosa que Hernando de Soto sea presidente. Sí, Fujimori presidente, y me acabas de hacer la pregunta. Ah, es peor todavía. Claro, por eso me has preguntado cómo votaría él. ¿Pero tú crees que a Keiko le tenga tanta inquina como al papá?
Es la hija del papá. Es lo mismo. No, ella no es lo mismo, es una persona completamente distinta que el papá, pero es una Fujimori y eso es lo que lo ajusta, ¿no? Y él ha dicho eso en mil y un maneras, ¿no? Él ha logrado en algunos casos quizás con certeza apuntar los puntos flacos del presidente Fujimori, pero una buena parte de las cosas que se lo acusa y que lo criminalizan, no, yo creo, bueno, ya veremos lo que dice el futuro, ¿no? Pero él ha ayudado a hundir esa familia de cualquier manera que puede, y lo cual no quiere decir que en algunos casos las críticas no sean justificadas. Lo que quiero decir es que es una cosa visceral. Pero hay que también darse cuenta de la cosa siguiente. Mario no es realmente un político, no es un científico, no es un hombre con un pensamiento estructurado, disciplinado sobre la sociedad. Es sobre todo un artista. Y tú como artista, que eres también un artista, debes saber que a veces pues, los artistas tienen sus pasiones, sus demonios. Te agradezco por la calumnia cordial. Entonces, te iba a preguntar, de los últimos 5 presidentes, ¿cuál te parece el más inteligente? Pero parece que los últimos 5 presidentes han pasado este año, ¿no? Entonces, vamos a hacer el rango un poco más grande. De los últimos 8 presidentes, ¿cuál te parece el más inteligente? Inteligente. Bueno, probablemente el más inteligente, como supongo que tú y yo vemos las cosas, por las cosas que leemos, podría ser Alan García, ¿no? Es el más inteligente. ¿Por qué? Porque lo he conocido y es sumamente inteligente. A ver, déjame ¿Han sido muy pensar. amigos? No. Amigos. Una vez él me dijo, él me llamaba don Hernando y yo lo llamaba presidente. Entonces no había ninguna cercanía. Nunca he estado en su casa, nunca he estado invitado por él a un cóctel. Siempre han sido reuniones, digamos, de trabajo donde él quiere estar enterado de que algo pasa y yo me intereso en que algo ocurra. El TLC, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, entre varias cosas. ¿Era una amistad política, intelectual? Él decía eso, yo hubiese dicho una amistad política. Él lo que decía en un momento dado, cuando estamos como a solas y bueno, la mayor parte de veces estábamos a solas, no era una conversación con varios, estábamos a solas. Me dijo, lo que usted y yo somos, don Hernando, son amigos intelectuales. Yo también, me dijo en el momento, he publicado un libro. Le dije, sí, presidente, ¿cuántas copias ha vendido? Me dijo, no, ahí nomás quedamos. Pero y había sentido de humor. Porque qué intimidante, ¿no? Si yo te digo, he publicado un libro, te vas a poner a decirme que vendes miles de ejemplares. No, claro, pero me estoy acordando, lo estoy diciendo espontáneo. Yo lo apreciaba mucho, lo apreciaba mucho como ser humano. Además, como lo tú decías, su inteligencia. Una persona que entraba a la filigrana de la política de una manera que yo raramente he visto hasta en otros países. Se las conocía a fondo, conocía la naturaleza humana. Entonces yo he visto ese lado y eso, por supuesto, nubla mi percepción de cómo verlo a distancia, porque como cualquier otra persona, yo soy influenciado por quien tengo al frente, no puedo ser totalmente objetivo. Entonces yo he pasado buenas horas conversando con él y siempre ha sido muy provechoso intelectualmente. Cuando más se te ha criticado en esta campaña ha sido cuando se hizo público que Jorge Paredes Terry, ex Movadef, estaba cerca a ti, estaba siendo parte del movimiento, y tú has dicho que hay que acabar con la guerra de una vez por todas. El solo hecho de que llames guerra a la batalla contra el terrorismo ya es polémico. Y que tengas al mismo tiempo a Vega Alvear o Tudela y a un Movadef parece incomprensible. Explícame. Claro, varias cosas. En primer lugar, quizás no era una guerra, pero se calcula que murieron 4.000, 5.000 peruanos en la guerra con Chile y la Comisión de la Verdad dijo que los muertos en el caso de la guerra contra Sendero MRTA no bajaban de 70.000. Entonces 70.000 a 4.000 era una guerra. Podemos pelear por el nombre que importa. Taxi no importa.
etiquetas, no importa, no son útiles. En segundo lugar, en lo que se refiere a Jorge Paredes Terry, él no ha sido Mogadev. Lo que ha pasado es que dentro de sus círculos, en alguna alianza que hubo, los círculos que son anti-sistema o establishment o que se puede decir que son radicales, en algún momento rozó por esas áreas. Pero si tú ves a cualquier líder de izquierda, que yo te saco y tú las conoces, las he visto, fotos de la señora Mendoza tiene fotos con Sendero, las he visto. Si no es posible en el Perú, y sobre todo en el Perú rural, que tú te sientes en un restaurante en Ayacucho y a un lado tengas un funcionario de la USAID de los Estados Unidos y por otro lado ves un exsenderista. En la provincia, a diferencia de Lima, han muerto 70,000 personas. En Lima han muerto menos de 1,000. Entonces acá nos parece el terror. En el resto del Perú, ya que el Perú decidió que no había pena de muerte, han hecho 17 años, 20 años, 25 años de cárcel y eso ya la gente ha aprendido a convivir con ellos. Entonces, en lo que se refiere a Jorge Paredes, es una persona que simpatizó desde el arranque, y yo creo que fue el que lo convenció a Antauro Humala, de que las propuestas nuestras de Soto, de que la propiedad y la propiedad privada eran cruciales para el crecimiento, han cundido. Yo he recibido ya 2 cartas de Antauro diciendo yo apruebo de eso. Entonces, lo que hay que hacer es darse cuenta que hay mucha gente que está en transición y es un grave error. Ahora que nosotros les hemos abierto los brazos para que nos ayuden en lugares donde son populares, la gente diga, no hay que hacer eso es absurdo. Eso es como haber perdido la Segunda Guerra Mundial y ser alemán y no ser admitido al resto del mundo, es absurdo. El problema es que el señor Paredes Terry es incapaz de llamar asesino a Abimael. Básicamente ese es el eje o el origen de la controversia. Le preguntaron si es asesino o no y él dijo, ¿se hizo el loco? Dijo que no. Beto, ¿y qué importa que lo llame el uno al otro? Eso es típico, no quiero ofender a nadie, del periodismo peruano, que es, ¿qué nombre me le pones a las cosas? Usted dijo esto en tal momento. Eso no es profundo. El hecho es que por alguna razón él prefiere no llamarlo asesino, porque de repente para lograr la puesta en marcha de una mina, un pozo de petróleo, hay que hacer un trato con alguien que está todavía leal en su memoria a Abimael, quizás. Y él sabrá y te lo explicará si lo llamas acá por qué razón seguramente lo hace, pero no lo vas a juzgar sobre la base de que los alemanes por ser nazis fueron todos asesinos. No, pues el vocabulario no es una cosa que puedes utilizar para definir una persona y el vocabulario que escoge. Pero yo voy a hacer todo lo posible, te lo digo desde ahora, para convencerlo a Jorge que sí lo llame asesino, porque fue un asesino. Es todavía. Sigue siendo. Sí. ¿Cómo conciliar personas como Paredes Terry con quien has dicho va a ser tu primer ministro, Miguel Vega Alvear, que además era un conspicuo miembro del FREDEMO, el movimiento de Vargas Llosa? Son las antípodas. Es interesante, pero ¿cómo sentarse a la mesa y llegar a acuerdos? Espero que reconozcas que ha habido una posibilidad un potencial de acercamiento que se está logrando. Yo creo que en el Perú hemos ganado una guerra militar contra el MRTA y contra Sendero Luminoso. Por eso algunas personas con las cuales yo me siento más cercano, como por ejemplo el general Miyashiro o el general Williams, ahí están. Y por otro lado están los Jorges y hay una serie de ex senderistas. No te olvides. Y están los Añaños y están las Julias Príncipes. Es una mezcla interesante. Pero no es una mezcla, significa que hay factores en común que nos van a permitir quizás por la primera vez desde el 28 de julio gobernar a todos los peruanos y no solamente a algunos de ellos y al resto mandarles limosnas o prebendas, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos me vas a contar por qué, si crees que ser presidente es un enorme sacrificio y un enorme riesgo y puedes terminar en la cárcel como la mayoría de presidentes, insistes en convertirte en un presidente del Perú.
Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Beto Saber. Hernando de Soto está aquí y vamos a aprovechar los últimos 5 minutos de la entrevista. Te voy a pedir respuestas rapiditas, porque de las 50 preguntas que se me han quedado he escogido solamente 5. Tú hace como 30 años que no trabajas en el Perú, ¿verdad? Todos los trabajos que haces son para afuera. Quiero preguntarte, ¿dónde pagas impuestos? ¿Aquí o en Estados Unidos? No, aquí. Aquí, es decir, todos los ingresos que se reciben son recibidos en el Perú y yo pago impuestos, los declaro y pago impuestos. Una parte son sueldos, otra parte es bonificaciones de distintos tipos y los pago acá. ¿Eres un hombre rico, Hernando? En el Perú supongo que sería considerado una persona próspera, sí. Afuera, clase media superior. ¿Quién tiene más plata, Acuña o tú? Ah, no, Acuña, él es empresario. Plata como cancha. Plata como cancha, sí, claro que sí. César es mi amigo y es muy divertido. ¿Son amigos? Sí, somos amigos. Ah, mira. Somos amigos. Bueno, somos amigos porque los dos estamos entrados en la cosa pública y él me llama amigo y yo... Pero no podríamos decir lo mismo de los demás candidatos, ¿o si Guzmán es tu amigo? No lo conozco, creo no conocerlo. Y Keiko, sí, ¿no? Así, ¿O rompieron palitos? Yo no, un amigo siempre es amigo. Yo la consideraba una amiga que no se ha portado muy bien conmigo porque prometió que iba a hacer las reformas por las cuales yo la apoyé, había un trato y claro, no es que me sienta personalmente ofendido, pero creo que se abusó de cualquier aval que yo tenía, pero no, amigos, yo no sé cómo será con ella, pero yo tenía simpatía. Y la te dejó simpatía un poco para colgado mí de la brocha. Eso, ¿no? Colgado de la brocha. Pero no es una cosa, no soy Mario Vargas Llosa, pues, cosa que a mí eso no me afecta profundamente, sino sencillamente me hace dudar de que tenga una palabra que dure mucho tiempo. ¿Quién vende más libros, Vargas Llosa o tú? Depende. ¿De qué? Depende de dónde, pues. En primer lugar, en el mundo hispano. En el mundo, vamos. En el mundo hispano, definitivamente. Segundo, él es literatura, él es novelas, ¿no es cierto? Sí, la claro. novela es el arte, básicamente, de mentir. Es construir una cosa de que fabular, ¿no? Pero es un arte. No, de mentir. Disculpa, es de pero fabular. No, estoy citándolo. No, yo me acuerdo que me impresionó cuando él me dijo, es el arte de mentir. Estoy de acuerdo que yo prefiero la palabra fabular, pero es crear una cosa que no es. Es curioso que no haya tenido éxito en la política, si ese es el arte, ¿no? Bueno, es que hay distintos artes. Música es distinto que escribir. Pero lo que te digo yo es la cosa siguiente. En el mundo anglosajón o en el mundo, si tú quieres, de las disciplinas llamadas sociales, yo creo que de lejos soy yo. Además, eso sale en todos los lugares donde hay concursos intelectuales. Acuérdate que has estrenado Tu Humildad hoy. ¿Cómo? Acuérdate que has estrenado Tu Humildad hoy. ¿Para qué me haces esa pregunta, pues? ¿Para qué me haces esa pregunta? Muy bien. Mario en el mundo alemán anglosajón seguramente es mejor que yo. ¿Vende miles o millones de ejemplares tú? Yo estoy en millones. En millones. Sí, ¿Cuántos millones ha vendido el Misterio del Capital? Se supone que unos 5 millones. Wow. Wow. Probablemente es el libro peruano más vendido en el extranjero, sí. Pero no muy... Y si costara bueno, $1 Perú, ya tendría 5 millones en el banco, pero cuesta más, o sea que eres recontra millonario. Que si costara $1 el libro ya tendría 5 millones en el banco, o sea que tienes mucho más que eso. Bueno, lo que pasa es que en los países del tercer mundo, por ejemplo, China es mi tercer mercado, en la India es un mercado. ¿En serio? El problema es que no pagan todo lo que deben pagar. Rapidito. Si ganas, vas a ser el primer presidente arequipeño después de mucho tiempo, ¿verdad? Supongo que sí. Eso crea un problema porque es un presidente extranjero, pero ¿cuál fue el último presidente arequipeño que tuvimos? Creo que José Luis Bustamante Rivero. Que además fuiste muy cercano a él, ¿verdad? Bueno, no muy cercano, porque él ha podido ser mi abuelo, pero mi padre trabajaba para él. Era su adláter, su amanuense en el estudio de abogados de Arequipa, donde generalmente pues el estudio de abogados es un personaje y una serie de muchachos. Y estuvieron exiliados juntos, entiendo. Sí, en Ginebra, en Suiza. Y es ahí donde yo he visto que había gente honrada, porque todos hemos vivido en, digamos, relativa pobreza de clase media, porque todos hemos exiliados y era difícil conseguir un puesto. Si a mi padre, una serie de peruanos que trabajaban en organismos internacionales,
no lo hubiesen llamado, hubiésemos vivido la vida muy difícil. El tiempo nos ha ganado y tengo que hacer la pregunta que anuncié antes de la pausa. ¿Por qué quieres ser presidente del Perú? ¿Sabes qué? No es tanto que yo quiera, sino que yo quiero mucho a mi país. Acuérdate que yo vivía afuera la mitad de mi vida, entonces yo escogí ser peruano, no me entró, yo no tengo amigos de carpeta del colegio. Respóndeme rápido que nos sacan del aire. Entonces el hecho es que enamorado del Perú, literalmente enamorado del Perú, cuando se fueron acercando el momento electoral, me escribieron amigos que tenemos nosotros en común y me dijo, Hernando, ¿no crees que tú puedes hacer la cosa mejor que los otros? Pucha, me vas a llamar un ególatra de nuevo. Y comparé y dije, creo que puedo hacer la cosa y siento francamente un deber. Por eso es que si soy eliminado, será sin rencores. Muchas gracias, Hernando. Nos tenemos que irnos. Gracias, Beto, por tu invitación. Nos vamos, nos dejamos con Tulio Loza y luego viene Combaters. Hasta mañana. Chao.